Mercados en positivo en el viejo continente, el IBEX 35, eso sí, muy plano, 8.138 puntos, le está costando horrores desde que superó los 8.000 seguir hacia arriba. Técnicamente lo iremos analizando a lo largo de la tarde, ahí se puede ver clarísimos los pequeños techos que intenta romper una y otra vez y que es verdad que no termina de arrancarse. Vamos a ver si lo consigue empujado por la Reserva Federal. Ayer sí pegó una cierta subida, se ve clarísimo, y vamos a ver si en este sentido a lo largo de los próximos días también ocurre lo mismo. El resto de índices en el viejo continente en positivo, el eurodólar muy planito, las previsiones de la Comisión Europea no han impactado en exceso, esto es así, y el eurodólar pues tampoco se está moviendo mucho. No se mueven tampoco en exceso las criptodivisas, ni un Bitcoin que ayer pasó, bueno, casi a subir un 10% en la jornada. Y todo esto, mientras se lo veníamos contando, y ahora actualizaremos también toda esa información, FTX sigue luchando por obtener fondos porque le aumenta y mucho la presión regulatoria. FTX, hablamos de ese tercer máximo o tercer mayor operador de criptodivisas del mundo, el que compró Terra, el Luna Terra, el que compró Celsius, el que compró Voyager Digital, el que ha ido comprando distintas cosas que caían, como si fuera un gran banco, una gran entidad soportándolo todo, y que ahora ve cómo resulta que sus libros no estaban bien, sobre todo porque con el dinero de sus clientes y con las criptodivisas que estaban puestas por sus clientes, lo que ha avalado son colaterales para hacer otro tipo de operaciones. ¿Ha hecho mucho dinero? Pues seguramente. El problema es que si te piden los reembolsos, no los tienes, y además estás avalando con cosas que no son tuyas determinadas operaciones, lo cual vamos a ver si incluso no termina siendo ilegal. Quiero decir con esto, no sé qué tienen firmados los distintos clientes, que muchos de los clientes de FTX ya están pensando en tomar acciones legales, no por recuperar el dinero, que muchos lo dan por perdido, sino por exactamente tratar de hacer un seguimiento de dónde han acabado sus cosas y ver si por lo menos de esos colaterales se pudiera sacar algo, aunque insisto, todo es bastante complejo en este asunto. 2 menos 7 minutos de la tarde, estamos esperando todavía que Wall Street abra sus puertas, lo hará en apenas 40 minutos y lo hará mirando, entre otras muchas cosas, a Georgia. Allí estamos todavía pendientes del resultado de las midterms, ya lo saben. Tienen que ir a una segunda vuelta, esa segunda vuelta se producirá en diciembre y es una segunda vuelta que tiene muy pendiente sobre todo a los demócratas. Los republicanos en realidad dan casi por hecho que van a ganar, pero los demócratas están pendientes de este asunto. Joe Biden, de hecho, el presidente norteamericano, lo que está es intentando apretar, y apretar muchísimo, para que a lo largo de este mes se saquen una serie de leyes y reformas, como la de la regulación y el control de la inflación, porque de esa manera tendrá un mayor control económico sobre lo que vaya a ocurrir, aunque después pierda el Senado. Ya ha perdido la Cámara de Representantes, presumiblemente perderá el Senado norteamericano. Es común que se pierdan en las elecciones de medio mandato las dos cámaras en contra del presidente de turno, es decir, si hay un republicano suelen perder las dos cámaras en favor del demócrata, si hay un demócrata suelen perderse las dos cámaras en favor del republicano. En este sentido, parece que va a ocurrir eso. Veremos si esto termina luego en que Ron DeSantis, que es el senador por Florida de los republicanos, termina también incluso siendo presidente en 2024. Tiempo tenemos para andar todo ello, pero de momento, viendo que va a perder eso, y lo que está haciendo el gabinete de Joe Biden, porque, bueno, Joe Biden, pues ya han visto ustedes muchas veces las circunstancias en las que está gobernando, lo que está haciendo su gabinete es tratar de salvar obstáculos antes de que los republicanos le bloqueen por completo las dos cámaras y por lo tanto tenga imposible sacar el presupuesto adelante. Esto ha ocurrido ya antes, le ocurrió a Barack Obama y le ocurrió también a Donald Trump cuando los demócratas, cerrándole casi todo, le dejaron incluso impagando al servicio de correos, recordarán. Veremos cómo se gesta todo esto, veremos cómo abre Wall Street, eso sí, lo haremos ahora en apenas unos minutitos. Muy buenas tardes. A estas horas ya sabemos que el Banco de Inglaterra va a deshacer sus posiciones el 29 de noviembre. Deshará su cartera de bonos el gobierno de Reino Unido, unos bonos adquiridos bajo todo ese programa, ya saben, lanzado a finales de septiembre para contener las turbulencias que provocaron los mercados tras ese fiasquísimo del presupuesto de Liz Truss. Recordarán ustedes que Liz Truss dijo voy a bajar los impuestos, empezó todo a moverse en exceso, los mercados empezaron a derribarse, tuvieron incluso problemas crediticios muchas de las empresas, y el Banco de Inglaterra tuvo que salir al rescate de todo esto y meter, pues eso, casi 20.000 millones de libras, unos 22.200 millones de euros en ese momento, de los que 12.100 millones de libras iban a lo que se llamaban glitch convencionales a largo plazo y 7.200 millones de libras
a bonos vinculados a índices. Por cierto, los glitch, eso que hemos llamado aquí glitch, en realidad son los bonos que va colocando para intentar contentar al mercado. Es curioso esto de que los bancos centrales de pronto acudan al rescate del mercado comprando cosas que caen. Pero bueno, esto es lo que se ha hecho y para intentar restaurar el orden normal que ellos mismos destruyeron, desde el próximo 29 de noviembre, el Banco de Inglaterra va a comenzar a deshacer esa cartera extra fruto de las compras que tuvo que realizar para salvar al gobierno de Liz Truss. Y digo al gobierno porque a Liz Truss no le terminó salvando de nada y ya saben cómo acabó todo aquello, con una dimisión primero de su ministro de Finanzas, del señor Kwarteng, luego de ella misma, de la propia Truss, y ahora pues con Rishi Sunak en el gobierno veremos si esto no tiene que volver a pasar. Más allá del Banco de Inglaterra, miramos también a las previsiones de la Comisión Europea. En este sentido, previsiones que hemos conocido hoy, que además les hemos dado aquí en directo en Negocios Televisión, unas previsiones que van hasta el 3,2% para este año, es decir, la eurozona va a crecer un 3,2% este año, y ojo, porque la caída es brutal de cara al próximo 2023. Del 3,2 pasamos al 0,3. ¿Cómo? Pues por una recesión suave. Que nos cojan confesados con esa recesión, porque si efectivamente es tan suave como la Comisión dice, no salimos ni tan mal. De hecho, España no pasaría ni por un periodo de recesión. Es verdad que veríamos cómo cae el crecimiento, tanto como que le ha enmendado la plana la Comisión al Gobierno Nacional. Dice el Gobierno que vamos a crecer un 2,1 el año que viene y dice la Comisión que no, que como mucho un 1%. Es una diferencia bastante gorda. Pero bueno, el caso es que sigue siendo un crecimiento positivo y no pueden decir lo mismo todos. De hecho, Alemania caerá el próximo año, según la Comisión Europea. Vamos a poder ver enseguida los gráficos de crecimiento del Producto Interior Bruto de estos países a lo largo del próximo año, de esa previsión que realizan desde la Comisión Europea. Bueno, pues hay algunos de los países que van a crecer en negativo, es decir, se van a contraer. ¿Quién? Ojo, Alemania va a caer un 0,6%, ahí lo están viendo. De hecho, es fácil de ver en el gráfico porque a partir de la barra, si miran hacia abajo, hay un par que caen solo. Bueno, pues uno de ellos es Alemania, que va a pasar por recesión, 0,6%. Y lo curioso de todo esto es que esto es respecto a las previsiones económicas. Luego, mirando a la inflación, también vemos que no tienen nada claro. Dicen que la inflación va a irse hasta el entorno del 7%, hablo de media, en la eurozona. Es verdad que en España incluso podría bajar un poco, aunque Nadia Calviño anoche ya nos dijo que este año en España tampoco bajamos del 7%, aquí a los micrófonos de Negocio Televisión. El caso es que la inflación va a estar en torno del 7% el año que viene y uno se pregunta, entonces, ¿todo esto del Banco Central Europeo está funcionando o no? Lo de subir los tipos de interés. Pues depende de a quién le preguntes. Si le preguntas a Paolo Gentiloni, al encargado de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, que es quien ha presentado estas previsiones, pues te dice, bien, vamos a estar en el entorno del 7% de inflación el año que viene y en 2024 en el entorno del 4,5, 4,8. ¿O no? Ojo, escuchen, podemos estar ahí o podemos tener un vacile de casi el 2% en nuestras propias previsiones. Enseguida escuchamos las palabras de Gentiloni, del comisario de Economía, porque no tienen desperdicio, de verdad. ¿De qué depende? Se lo voy adelantando. De la energía, dice, de lo que ocurre con el gas y la energía. O sea, que han hecho unas previsiones en un entorno donde lo peligroso es el gas y la energía, pero su previsión pasa por un, por favor, que nadie toque nada. Beyond our baseline scenario, the Commission provided an additional estimate on the economic costs of a complete stop of gas flows from Russia, compounded by insufficient gas consumption savings and cold winters. These costs would be sizable. They could be mitigated if we continue to increase gas imports from other non-Russia suppliers to prepare for the next winter. However, if we fail to prepare for a high-demand season in advance, economic costs could be somewhat higher in 2023 and markedly higher in 2024. And inflation could increase by an additional 2 percentage points in 2024 compared to our baseline. Pues vamos con el dato, se lo cuento. Dice
En 2024, o sea, en 2024, dice, se nos podría ir un 2%. Y tiene la previsión en el 2,3, o sea que, bueno, vaya baile. El caso es que, si nada se mueve, dice la Comisión Europea que este año 8,5% frente al 8,1% que habían estimado en verano. O sea que se ha ido para arriba la inflación. ¿Cómo se va a ir relajando? Pues al 4,8% hacia finales de 2023. Pero como hacia muy finales, durante el resto vamos a estar en el entorno del 7%, insisto, en la eurozona. En España sí que en teoría a lo largo de este año que viene iremos bajando un poquito antes, pero habrá que irlo viendo. Y 2,3% de inflación eurozona en 2024. Pero como estaban escuchando al propio Gentiloni, bueno, pues ya depende de por dónde va a salir todo esto. En fin, vámonos hasta Reino Unido, donde claramente están viendo que la recesión llega ya. ¿Por qué? Porque hemos conocido el dato de PIB del tercer trimestre y la economía se contrajo un 0,2%. Venía de crecer, así que técnicamente no es recesión, porque tienen que ser 2 trimestres encadenados en negativo. Pero ya llevan el primero, este tercero, 0,2. ¿Cómo van a cerrar el año? Según todas las previsiones, Marta y Stern lo van a hacer en negativo. La economía de Reino Unido se contrae por primera vez desde los últimos coletazos de la pandemia, un hecho que anuncia el comienzo de una larga recesión. El aumento del coste de la vida ha reducido el gasto. Vemos cómo los británicos afrontan cada vez con mayor dificultad la elevada inflación. Y a esto hay que añadir que este tercer trimestre ha estado marcado por un hecho imprevisible, el fallecimiento de la reina, que con los cierres de negocios protocolarios también ha tenido impacto en esta cifra de PIB. El Producto Interior Bruto de Reino Unido cae un 0,2%. Es menos de lo esperado, sí, pero supone la primera caída desde el primer trimestre de 2021, cuando Reino Unido mantenía todavía estrictas restricciones por la pandemia. Si observamos la fotografía general, el panorama es muy sombrío. La confianza decae a medida que aumenta la presión de los hogares por la subida de la energía y los alimentos. El gasto de estos hogares cae medio punto porcentual en el trimestre y hemos visto también cómo las ventas minoristas lo han hecho un 1,9%. Las tiendas y las empresas manufactureras han reducido los inventarios. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Pues nos da unas pistas bastante claras de que los niveles de confianza van a seguir bajos los próximos meses. Las expectativas de ventas de las empresas son menores ante estas perspectivas económicas. Los británicos van a apretarse el cinturón y esto se va a hacer notar en todos los ámbitos. Es más, ojo al mercado inmobiliario. La subida de tipos de interés ya está haciendo mella en los tipos hipotecarios y sabemos que el Banco de Inglaterra va a seguir en esa senda de subidas para controlar la inflación y esto podría conducir a un estancamiento del mercado inmobiliario con recortes más profundos en el gasto. El riesgo es que una postura demasiado restrictiva por parte del Banco de Inglaterra empeore la próxima recesión. Según los expertos de Resolution Foundation, el Reino Unido se enfrenta al regreso más rápido a la recesión desde 1975. Así que esta nueva contracción del PIB es solo el preludio de todo lo que está por venir y remarca el desafío que afronta el canciller de Hacienda, Jeremy Hunt, que sigue ultimando los detalles del plan fiscal que presentará el 17 de noviembre. Hunt sabe que tendrá que tomar decisiones extremadamente difíciles para restaurar la estabilidad económica y también la confianza, pero para lograr ese crecimiento sostenible a largo plazo es necesario controlar la inflación y reducir la deuda. No hay otra manera. Gracias, Marta, como siempre. Nos vamos ahora a Alemania, donde vinculando ya todo lo que está pasando con la inflación, con los datos de PIB, hemos conocido hoy un dato récord en la historia de Alemania en 1 de octubre, 10,4%. Ahí se ha ido la tasa de inflación. Con todo esto, con la que se viene encima, con los pactos que tienen que hacer nuevos para tener gas y energía, y con el miedo que hay a que el diésel no dé para abastecerlo todo, es como van a encarar el último cuarto del año, sabiendo además que se van a ir a recesión. E insisto que el año que viene, según las previsiones de la Comisión Europea que acaba de dar de otoño, se van a ir al menos 0,6% en crecimiento. Bueno, una Alemania que, por cierto, hemos visto cómo se marcaba ese nuevo dato de inflación en el 10,4% histórico en octubre, y dicen que las causas son la elevada inflación, que sigue siendo los causas de esta elevada inflación, dice que sigue siendo el aumento de los productos energéticos, de los precios de los productos energéticos, pero que cada vez, dicen, hay más subida de precios en otros bienes y servicios. Sobre todo se nota en los hogares,
por culpa del precio de los alimentos que está creciendo y mucho. Todo esto en Europa. Al otro lado del Atlántico, Joe Biden sigue pendiente de lo que ocurra en Georgia, que será de cara ya a septiembre esa segunda vuelta para decidir qué senador sale del estado de Georgia. Presumiblemente será republicano y presumiblemente perderá con eso el control Joe Biden y los demócratas tanto de la Cámara de Representantes, que ya lo han hecho, como del Senado, y verán cómo se les bloquean una serie de medidas. Bueno, pues ellos, para intentar sacar adelante ese presupuesto, están intentando pactar lo que ya es complicado, que lo que tendrían que meter en ese presupuesto, pero que es más complejo. Están intentando hacerlo antes, con determinadas leyes, etcétera, etcétera, que les apruebe el Senado rapidísimamente, pues como la ley de regulación de la inflación, etcétera, etcétera. Y están en eso, intentando trabajarlo. Y ojo, última hora al respecto. Joe Biden y Xi Jinping, el presidente de China, se verán las caras en la próxima cumbre del G20. Estamos hablando de la de Indonesia. Va a ser la primera reunión física entre ambos mandatarios desde que Joe Biden accediera al cargo. Han dicho desde Washington, desde el gabinete de Joe Biden, que esperan que la reunión sea una conversación profunda entre los líderes con el objetivo de comprender mejor las prioridades e intenciones de cada uno. Estamos ante un escenario que en lo tecnológico se parece mucho a la antigua Guerra Fría, pero en lugar de llevarlo con espionajes, y pistolas, se lleva ahora con microchips y pequeñas sanciones en distintos países aliados. Ya saben que Taiwán está dispuesto a abrir una especie de sucursal en Arizona, lo dijeron hace un par de días, en la que seguir produciéndole los microchips con la tecnología que Estados Unidos le manda, de manera que se saltarían el problema de China. China, ¿qué está intentando? Pues tener más presencia sobre Taiwán, porque el acceso al futuro tecnológico pasa por los materiales que tiene Estados Unidos, sí, pero si pasa porque lo construye y lo tenga Taiwán, lo quiere tener China. Importante esto, como es importante también todo lo que está ocurriendo en Europa. Al final, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene mucho que ver con los dos poderes, los dos grandes poderes fácticos que pasan por Estados Unidos y por China. China como gran aliado ruso, Estados Unidos intentando también apoyar a Ucrania. Y en este sentido, todo se ha dicho, sacándole además bastante dinero a la guerra a causa de las ventas de crudo. Lo cierto es que la primera reunión entre Biden y Xi Jinping, entre el presidente de Estados Unidos y el presidente chino, se va a producir el primer encuentro físico entre ambos en la próxima cumbre del G20 la próxima semana, para tratar ciertas desavenencias, insistimos, para comprender mejor las prioridades e intenciones de cada uno. Lo que dice que quiere hacer la Casa Blanca es hablar de exponer cuáles son las líneas rojas y entender lo que son los intereses nacionales críticos de China, para intentar no enfocarse con eso, y también cuáles son los intereses críticos de Estados Unidos, para ver si hay o no hay conflicto. Una reunión que desde luego promete traer cola. Mirando de nuevo hacia Europa, hacia el Banco Central Europeo, está obligado ahora a ser más agresivo para que no se le dispare la inflación. Vamos a ver hasta qué punto. Anoche, en los micrófonos de Negocios Televisión, José Manuel Durão Barroso nos hablaba de las dificultades que hay para controlar la inflación y de que, en este sentido, la Reserva Federal está siendo muy agresiva. Podría llegar incluso al 6%. Pero decía Durão Barroso que están en ello los bancos centrales y que están controlando la inflación. Vamos a ver si podemos escuchar precisamente esas declaraciones que nos hizo anoche el expresidente de la Comisión Europea, expresidente de Portugal y miembro aún como consejero externo de Goldman Sachs. Este invierno, ¿qué nos toca? ¿Poner electricidad o sacamos jersey y mantita porque la inflación va a bajar pero no tanto? No, yo pienso que la inflación va a continuar y que podemos contar que los bancos centrales van a continuar con una política agresiva ¿Hasta el 6 en Estados Unidos? No, eso no pienso que nadie lo sabe. Pienso que puede subir ainda un poco el tipo de interés, pero depende de la evolución económica, sobre todo del mercado de trabajo. Si hay o no hay wage inflation, how hot is the labor market, or si no. Pero pienso que era inevitable esa medida. Después de lo que se pasó, la verdad es que muchos analistas, incluso algunos de los bancos centrales, subestimaron al principio la amenaza de la inflación y ahora estaban, como se dice en inglés, behind the curve,
y ahora están mostrando que están controlando y es su mandato. Tiene ese mandato de un punto de vista legal. Por ejemplo, el Banco Central Europeo está siendo criticado, pero no podemos olvidar que es su mandato controlar la inflación, la estabilidad monetaria. Y por eso yo pienso que tenemos que nos habituar a esta situación que tiene riesgos, claro, para el crecimiento, incluso con la posibilidad de recesión. Es la situación como la veo hoy. Pues así como la ve el señor Durão Barroso, a quien le estamos agradecidos por esas palabras en exclusiva anoche a los micrófonos de televisión de Negocios Televisión, dejando de lado muchos otros micrófonos. Bueno, le agradecemos a Durão Barroso, pero así como lo ve él, lo ven tantos otros. Que podemos entrar en una recesión. No solo él lo ha dicho, sino que lo ha dicho hoy ya la Comisión Europea directamente confirmando que vamos hacia esa recesión, bueno, más suave, más tranquila, dicen, pero desde luego bastante compleja. Con ese escenario, de hecho, lo que estamos viendo son unos mercados que no terminan de arrancarse. Empiezan a ver que en Europa hay más problemas. Pero es que si nos vamos directamente a España, los problemas se nos van acumulando. Si el gobierno no tiene claro cuánto vamos a crecer el año que viene y cómo va a terminar la inflación, tampoco tiene claro, y esto es más grave todavía porque ya no es una previsión, qué va a hacer con el impuesto a la banca por los grandes beneficios, lo que llaman los beneficios extraordinarios. De hecho, estamos viendo en el mercado caídas para Bankinter cerca del 1,5%, estamos viendo caer también al Banco Santander casi un punto porcentual, CaixaBank es la única que aguanta muy planita, el BBVA cae otro 0,3%. En fin, a los bancos no les está sentando bien, como es perfectamente lógico, que Pedro Sánchez, el máximo dirigente de este país, el presidente del gobierno, haya dicho que, bueno, que el impuesto a la banca se va a aplicar durante los 2 próximos años por los grandes beneficios, pero cuando le dicen ¿hasta cuándo? Esto es temporal. Y dice, el principio es temporal. Pero ya veremos. Que se irá analizando en los próximos meses y años. Claro, con razón. Y no son los bancos ni las energéticas para nada los grandes santos de este país, pero con razón se quejan últimamente de inseguridad jurídica. A las energéticas se les dice que se les va a poner un impuesto sobre los ingresos, que ya dijo el otro día el señor Galán, desde Iberdrola, que lo piensa recurrir en cuanto salga, porque considera que grava algo que ni siquiera es real para la empresa, porque no es un beneficio, no es que esté grabando sobre algo que obtiene, sino que es un ingreso y que a lo mejor tiene que hacer otros pagos y resulta que tiene que pagar un impuesto. Imagínense, efectivamente. La desprotección jurídica está siendo absoluta, al punto de que un presidente del gobierno se permite hacer declaraciones del tipo lo iremos viendo en los próximos meses y años. Eso es lo que vamos a ir viendo con el impuesto. A lo mejor no es temporal. Oigan, esto hace daño. Por cosas como esta y por declaraciones como estas, aunque de otro color político, no es igual quien lo haga, de otro color político con alguien que ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo, pero por cosas como esta, acabó el Banco Popular como acabó. Y terminó siendo comprado por el Banco Santander, por €1. Por dimes y diretes se han cerrado varias empresas, se han cerrado varios bancos, ha habido grandes problemas. Y luego nos metemos, claro, con que si se intervienen los rescates, como ha ocurrido, y lo comentábamos hace un rato, con el Banco de Inglaterra, que ahora va a deshacer posiciones y a comenzar a vender todo lo que compró, cuando Liz Truss, entonces primera ministra, decidió liarla en Reino Unido. Pero claro, es que si no entra el Banco de Inglaterra, ya no solo para calmar el mercado, es que en los mercados hay empresas. Hay entidades bancarias, que a su vez tienen créditos de los ciudadanos. Si no entra el Banco de Inglaterra, ahí hay un problema. Claro, es que ahora pasa igual. Uno no puede ponerle un impuesto a alguien por los grandes beneficios y decir, en principio es temporal. Es que eso es una barbaridad. Lo iremos viendo en los próximos meses y años. Bueno, pues poco caen los bancos. ¿Saben por qué caen poco? También se lo digo. Porque, y esto lo ha dicho la Comisión Europea ya, le pongan el impuesto que le impongan, lo va a pagar el cliente. Esto es lo que va a pasar. En fin, todo esto está pasando en nuestro país y no es poco, mientras fuera de nuestras fronteras, pues ya lo saben, estamos viendo de todo. Hablábamos de que hace un minutito, de esa última hora, de que Joe Biden, al otro lado del Atlántico, se va a reunir en Indonesia, en el G20, al que también acudirá, por cierto, Pedro Sánchez. Se va a reunir Biden con Xi Jinping en Indonesia. Bueno, ellos están pendientes de Georgia y de que, bueno, empiecen a haber donaciones para intentar darle la vuelta, que es otra de las grandes cosas que se está hablando en estos momentos. Igual que los demócratas trabajan en ese presupuesto que les estábamos comentando y trabajan en sacar adelante determinadas normas
para que si hubiera un bloqueo posterior, porque los republicanos se hacen con el Senado igual que se han hecho con la Cámara de Representantes, tener ya sacadas sus cuestiones, bueno, pues igual que esto está pasando, lo que está es llegando mucho dinero para financiar campañas, porque ya saben que ahora, hasta que llegue esa segunda vuelta en diciembre, pues hay ciertas preocupaciones. ¿Por qué? Porque los demócratas pueden intentar todavía conservar el Senado. Donaciones de campaña hasta que llegue la segunda vuelta. En fin, lo que se descuenta allí, de momento, es lo que es una victoria republicana y, por lo tanto, que el Senado y la Cámara de Representantes, lo que nosotros denominamos el Congreso, estén en manos de los republicanos y, por lo tanto, habrá seguramente bloqueos a multitud de cuestiones del Partido Demócrata o de lo que quiera sacar Joe Biden adelante, como lo ha habido siempre, que ha habido cambios en estos asuntos, como se lo hicieron a Trump los demócratas o al propio Obama los republicanos y así tantos y tantos. En apenas 2 ocasiones en toda la historia se ha conseguido que en esas elecciones de medio mandato, que en las midterms, y uno de ellos fue con Bush hijo, pues en apenas 2 ocasiones se ha conseguido que esas midterms coincida el color político del que gana Cámara de Representantes y Senado con el color político de quien está gobernando en ese momento. Mirando a los mercados y a lo que pueda ocurrir, de momento, pues ya lo saben. Tonito positivo en Wall Street, que ayer vio como un 7,7% de dato de inflación le supo a gloria, más de un 3% subieron los índices americanos. De momento, aunque Europa también tiró hacia arriba, la realidad es que no fue ni está siendo suficiente en el día de hoy. ¿Va a haber o no va a haber más alegría en el mercado a lo largo del día de hoy? Bueno, pues no lo estamos viendo, tendría que empujar evidentemente Wall Street. Porque si es mirando Europa, no lo está consiguiendo. Estamos viendo, de hecho, caídas en todos los índices, bueno, subidas muy ligeras, perdón, caídas en todos los bancos españoles y caídas para un IBEX 35 que se mueve muy plano, en todo caso. Pero es verdad que vemos subidas, ligeras subidas, decía, he dicho yo caídas, discúlpenme, ligeras subidas en torno a medio punto. Parece que se van calentando con lo que va viniendo de Wall Street, con esos futuros. Lo vamos a evaluar en apenas unos segunditos. Estamos de vuelta, vamos a analizar efectivamente qué está ocurriendo en los mercados y enseguida le damos también una última hora el vicepresidente del Banco Central Europeo hablando ya de recesión, sin ambajes. Es verdad que hasta hace poquito no le dejaban decirlo, pero se ve que hoy le han permitido decir que ya hay recesión, que no es que lo vea en el futuro ni nada, sino que pues efectivamente está aquí. Ha esperado a que la Comisión Europea diera sus previsiones esta mañana. Luis Herrera, analista de Banco Big España, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mueve poquito, por no decir nada, que la Comisión Europea nos diga lo que todos sabíamos y sin embargo mueve mucho más cualquier mercado lo que nos viene de Estados Unidos. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Bueno, eso no es algo nuevo. Realmente los mercados están interconectados y no siempre existe una correlación directa entre los datos macro y los mercados como tal. Lo cierto es que hay una situación en la que gran parte del escenario actual ya está descontado. Es decir, ya la retórica de que vamos a entrar en recesión, yo creo que el mercado ya lo tiene recogido en precio. La cuestión es si realmente vamos a entrar en recesión. Cosa contraria, pues lo que haría es que pues el mercado, lógicamente, reaccionara de forma muy positiva y ante ese escenario de posible recesión, cuán profunda va a ser y sobre todo cuán larga va a ser. No es lo mismo una recesión transitoria en el momento que veamos relajarse la inflación y relajarse, digamos, la política de endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales, que ver una recesión duradera. Por el momento, lo que está en precio es que haya una recesión y una recesión suave. Entonces, el hecho de que haya habido una actualización de previsiones por parte de Bruselas en cuanto al crecimiento esperado para el 2023 a la baja, pues no supone grandes cambios, teniendo en cuenta que el año en curso está a punto de terminar y que las previsiones que se barajaban para el año 2022 no están sufriendo grandes distorsiones. En el caso de España, pues hay que tener en cuenta que una inflación elevada quizás perjudicaría más incluso que otros países, debido a que hay partidas en los presupuestos como esa ligazón de las pensiones que tiene un elevado peso
a la inflación, y luego pues también que somos muy dependientes, como el resto de Europa, también somos muy dependientes a comprar energía, ¿no?, externamente. Entonces, toda subida de las materias primas, toda subida del petróleo, pues podría encarecer lógicamente más pues todas esas partidas que generan al fin y al cabo inflación. Pero bueno, estaba descontado de alguna manera. Bueno, sí, desde luego eso parece, como bien comenta José Luis, pero ¿tiene sentido hacer previsiones, como ha hecho hoy la Comisión Europea, cuando sale de pronto todo un Gentiloni, el comisario de Asuntos Económicos, y dentro de la misma previsión, por ejemplo, para 2024, habla de que hay una inflación del 2,3% todavía, es decir, que ni siquiera llegaría al objetivo del 2 del BCE, pero añade, dependiendo del gas y de la energía, se nos podría bailar otro 2%. ¿Tiene sentido hacer una previsión con ese escenario? Bueno, al final las previsiones son eso, ¿no? Hay que establecer rangos, es muy difícil teniendo en cuenta que esas previsiones se hagan con unos inputs concretos como son pues inflación, precios de energía que pueden variar tanto dependiendo de los posibles escenarios, pues bueno, tienen que manejar esos rangos. Tienen que hacer su trabajo. Al fin y al cabo, los bancos centrales no están solamente, o los organismos no están solamente para hacer previsiones, sino para luchar contra pues aquellas distorsiones, ¿no?, que pueda haber en la economía. Ese objetivo o ese tope del 2% de inflación posiblemente ya esté obsoleto, porque es algo que venía de una situación de política monetaria muy diferente durante los últimos 2 lustros. Se ha hablado muchas veces de actualizar ese tope, pues digamos, al 3%, pero en todo caso, pues esas son medidas que conciernen al largo plazo y bueno, pues hay que ver de aquí a unos semestres, de aquí a unos trimestres, unos semestres, si se mantiene una inflación elevada o no que pueda distorsionar la medición o la media a largo plazo de ese objetivo. José Luis, le hago la doble pregunta dentro de todo esto. ¿Cuánto tarda o qué se estima que tarde en impactar una subida en los tipos de interés en la inflación? Y dicho esto, que a lo largo de todo el año no vaya a bajar prácticamente del 7% hasta el último trimestre y que eso de repente tenga un bajón hasta el 4,3%, ¿es un fracaso del BCE? ¿Cuánto tarda? Bueno, desde luego no es inmediato. Establecer una relación causa-efecto pues no es sencilla, ¿no? Pero pues se suele hablar de un trimestre, 2 trimestres como mínimo, y eso lo vemos en los resultados empresariales, cómo los resultados están sorprendiendo en líneas generales, salvo excepciones, positivamente, cuando ya llevamos claramente pues 2 trimestres o incluso desde principios de año realmente de elevada inflación. Entonces, no es algo inmediato. Desde luego no hay una traslación en los resultados de forma inmediata. Y con respecto a la segunda pregunta, pues bueno, realmente los banqueros centrales ya han admitido claramente que se equivocaron en sus previsiones y en lo que tardaron en empezar pues a luchar, a batallar contra la inflación, con el objetivo, pues lógicamente, de no producir una desaceleración económica o no acabar con ese fortalecimiento económico que había en la recuperación post-pandemia antes de lo previsto. Pero bueno, también es verdad que el ritmo de subida o las herramientas que han aplicado posteriormente de subida de tipos concretamente, pues han sido beligerantes, ¿no? Realmente han sido subidas de tipos muy pronunciadas en muy corto plazo, porque la economía, por lo menos en el caso de Estados Unidos, ha sido capaz de asumirlo, de enjugarlo, y lo que está por ver es si van a ser medidas suficientes o no, o han llegado tarde. Todavía es pronto para saberlo. Quien parece haber llegado a tiempo, sobre todo a tenor de la felicidad que le entró ayer al mercado en Wall Street, es Jerome Powell. Subidas de tipos importantes, muy agresivas. Nos dijo anoche Durão Barroso a los micrófonos de Negocios Televisión que podían llegar incluso al 6% los tipos en Estados Unidos, pero dice que es no normal y que es verdad que están controlando la inflación. Ayer un 7,7, los mercados prácticamente hicieron una fiesta de todo esto, 3 puntos porcentuales arriba, vimos a Europa rebotando, incluso esperamos que el rebote se alargue, hay como una sensación de felicidad de pronto. Y le adelanto, dentro de esta pregunta, ¿usted qué cree? Dice Luis de Guindos, acaba de decirlo, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que los mercados están sobrereaccionando ante este dato de inflación.
Bueno, el mercado sobre reaccionan la mayoría de las veces, tanto en uno como en otro sentido. Ya había, al respecto del dato de ayer, había varias partidas de la subyacente, que es al fin y al cabo lo que hay que prestar atención, excluir la energía y los alimentos, que ya venían anticipando una bajada fuerte de ese indicador o de ese dato. Por ejemplo, pues la venta de vehículos usados. Veníamos presenciando una caída desde los máximos del año superior al 15%. Esa es una de las partidas que más habían impactado o que más se estaban mirando con lupa para evaluar ese componente de la inflación. Pues también el hecho de que el mercado inmobiliario se esté empezando a enfriar, hablamos lógicamente todo esto en Estados Unidos, pues ya eran datos que podían anticipar una bajada de la inflación. Con respecto a si eso va a ser algo puntual o vamos a volver a tener elevados niveles de inflación, pues todavía no hay que lanzar las campanas al vuelo. Esto lo de ayer es un dato, habría que ver una continuidad y una consecución de relajación del dato en siguientes meses, porque no olvidemos que en los años 70, aunque quizás la situación lógicamente no es comparable por el volumen de deuda que tenemos y por otras cuestiones, pero en los años 70 llegamos a tener datos de inflación en torno al 20%. Entonces, ojo, ¿no? Porque incluso siendo elevados los niveles actuales, es muy fácil que haya una retroalimentación de la misma, y si no se anclan esas expectativas de inflación, pues sí que puede haber un nuevo repunte en los próximos meses o trimestres, que eso sí que sería peligroso. Bueno, peligroso seguramente y sobre todo con cómo están reaccionando. Decía usted, bueno, siempre reaccionan para un lado y para el otro, pero los mercados hacen eso, sobre reaccionar, es verdad. Aunque no se anclen, ¿usted ve los tipos en Estados Unidos en el 6% y los de Europa dónde los ve? Y los ve los del 6, ¿eh? Está claro que lo que comentábamos antes, la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos y el hecho de tener pues más margen, ¿no?, para impactar vía tipos sin que la economía se resienta o sin que la economía se resienta tanto, pues es un hecho diferenciador de Estados Unidos, no así en Europa. Entonces, desde luego, entrar en niveles de tipos de en torno al 6 pues sería mucho más pernicioso para Europa que para Estados Unidos. El objetivo del 3,5, 4, pues podría ser plausible por lo menos en la situación actual, pero lógicamente todas las expectativas, todas las revisiones son susceptibles de cambio, porque pues todavía tenemos factores que pueden impactar muy mucho en la economía. Tenemos una guerra al este de Europa que todavía no ha finalizado, que puede ser susceptible de empeorar, por supuesto, al igual que mejorar. Tenemos unos precios de energía que por el momento pues están relativamente contenidos, pero nos enfrentamos posiblemente a problemas de suministro también los próximos meses. En fin, hay demasiadas variables y demasiadas incógnitas que podrían suponer que un escenario u otro pues fuera más o menos factible. Realmente hay mucha incertidumbre todavía. Dentro de esa incertidumbre, José Luis, el mercado en Estados Unidos está como está, en Europa está como está. ¿Le parece a usted, venimos hablando de esta mañana, que China, dentro de todo lo que es, de su regulación complicada, de las dificultades de acceso, etcétera, etcétera, es un buen sitio? ¿Dónde invertiría usted en un mercado como este o dónde está invirtiendo? La cuestión de China es un tema importante porque es verdad que estamos hablando de una reducción también de las previsiones de crecimiento para China en torno al 3-4%, que nos puede parecer envidiable, pero eso es, en China, pues prácticamente es hablar de recesión, teniendo en cuenta los niveles de crecimiento que han tenido en los últimos lustros. Si es momento de entrar en China o no, pues bueno, va a depender también de cómo el mercado acoja esa, pues más que posible, al fin y al cabo, finalización de esa política de COVID cero que supone pues que la economía china no esté al 100%, que haya determinadas zonas que puedan todavía estar teniendo un impacto en cuanto a la ralentización económica debido a esas medidas, y no olvidemos pues lo que supone también el apetito de China en cuanto a pues, producción industrial, pues de cara a materias primas, de cara a comercio, ¿no?, y que al fin y al cabo pues tiene impacto en el resto del mundo. Si hablamos a nivel de mercado, si es momento de posicionarse en China o no, desde luego los últimos meses es una de las pocas bolsas o es uno de los pocos mercados que ha ido pues un poco en contra, ¿no?, de la evolución general. Entonces podría ser momento interesante de posicionarse en la bolsa china, pero siempre que se cumplan esas premisas y esos pues preceptos, ¿no?, que hemos comentado.
Antes de pedirle un consejo precisamente por dónde meternos, dónde invertir o dónde estar, que seguro tiene desde Banco Big, José Luis, mirando un poco al asunto patrio, a lo que está ocurriendo en nuestro país, más allá del hecho de que un presidente del gobierno diga que va a poner unos impuestos extraordinarios al beneficio extraordinario de un banco y luego diga no sé hasta cuándo, y lo veremos con los meses o los años, o sea, más allá de esa indeterminación que a cualquiera le deja cao, incluso aunque quisieras pagar el impuesto y te pareciera bien, la sensación un poco es de ir en una nave a la deriva, la verdad. Te voy a poner un impuesto y ya veremos cuándo te lo quito. No sé qué va a pasar o a lo mejor es permanente. Pues claro, la sensación es tremenda, está cayendo los bancos. ¿Usted, el IBEX, cómo le ve? ¿Tiene algún tipo de atractivo la entrada en bolsa española? A ver, la bolsa española pues sí tiene atractivo, realmente es un mercado. Es verdad que miramos un IBEX generalmente sin incluir dividendos y puede parecer que comparativamente está más bajo de otras bolsas, incluyendo los dividendos no sería así, estaría pues al mismo nivel del resto de las bolsas, pero bueno, pues es una plaza con cierto atractivo, ¿por qué no? Porque no solamente el sector bancario, no olvidemos que gran parte de las compañías del IBEX pues tienen su negocio diversificado, ¿no? Y si nos centramos, por ejemplo, en el negocio que pueda haber en Sudamérica, en Brasil principalmente, por parte de Santander o de otras, o si vemos factible pues una recuperación pues por ejemplo en el mercado turco, que poco a poco se empieza a ver y que puede afectar positivamente a VA, es decir, habría que mirar caso por caso, pero puede haber oportunidades de inversión en compañías diversificadas internacionalmente y luego pues es verdad que no hay tanto componente de tecnología. La tecnología últimamente parece que está algo más denostada y parece que está viéndose algo más perjudicada, sobre todo en un escenario de subida de tipos y eso pues debería favorecer el comportamiento relativo del índice con respecto a otros. Si podemos mirar el gráfico que os estoy compartiendo, pues la evolución que está teniendo el IBEX es positiva desde un punto de vista técnico. El hecho, la vuelta que tenía alrededor de los 7.200 puntos a mitad de octubre está teniendo continuidad de forma muy ortodoxa, está habiendo una sucesión de mínimos crecientes que por el momento pues está muy cerquita del siguiente nivel de resistencia, los 8.230-35 puntos, pero que pues podría tener recorrido, si dejamos atrás todas esas incertidumbres del corto plazo, pues podría tener recorrido perfectamente como mínimo hacia niveles del techo de canal que mostramos, 8.700 puntos, y en definitiva es una bolsa que sí, en la que pienso que hay que estar posicionado y en la que hay que seguir confiando. Bueno, mucha incertidumbre. Eso es lo que también nos queda claro que hay que dejar en casi cualquier parte de inversión atrás y vamos a ver si lo conseguimos. José Luis Herrera, analista de Banco Big, un gusto y agradecidos como siempre en esta extraña jornada ante el pulso de lo que pueda ocurrir en Wall Street, que está abriendo en positivo y que enseguida analizamos con mayor profundidad aquí en Negocios Televisión. Gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Buen fin de semana. Y nosotros miramos ahora a un última hora. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, con varios mensajes cuanto menos curiosos. El primero, que dice Luis de Guindos que es que estamos reaccionando de más, que los mercados están reaccionando de más, demasiado positivos, ante el dato de inflación en Estados Unidos. Que cuando ayer se conoció que era del 7,7%, se dispararon los mercados un 3%. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, reaccionan de más. Bueno, eso puede ser y también envidia de que lo que hace la Reserva Federal funcione y lo que hace el Banco Central Europeo no está tan claro. Pero tiempo al tiempo de todo lo que pueda ocurrir. Segundo mensaje de Luis de Guindos en el día de hoy, aquí en nuestro país, donde ha dado estas declaraciones, en concreto en Girona, en el 27º encuentro de economía en Sagaró. Allí ha dicho esto que les digo de que los mercados están exagerando en su reacción ante la inflación, y ha dicho otra cosa, y es que es muy probable, vamos, lo ha asegurado pero sin querer pillarse los dedos, que Europa vaya a una recesión técnica, en concreto la eurozona. Dice que todos los datos que están recopilando ahora se van a utilizar para acciones futuras y que sobre esos riesgos de estabilidad financiera puede ser que el mercado esté subestimando, cuidado a esto, la persistencia de la inflación, es decir, puede ser mucho más duradera de lo que estábamos esperando. Ya veremos, porque como bien ha dicho hace no tanto Paolo Gentiloni desde la Comisión Europea, ya esperamos que persista bastante y si el gas y la energía
no se relajan, no conseguimos que se reduzcan y que se calmen las tensiones, en particular en el este, en esa guerra en Ucrania, vamos a ver de verdad grandes dificultades económicas y grandes dificultades para rebajar la inflación. Palabras de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Con todo esto, nosotros nos marchamos ya. Les agradecemos como siempre su presencia. En breve aquí en Negocios Televisión, Rolling Stocks con Marta Isern.